Muy bien. Han habido testimonios muy potentes, muy fuertes, y yo quisiera dar también testimonio de lo que fue mi presencia, humilde presencia, ahí en el Monte Carmelo, desde casi las primeras apariciones y hasta las últimas también, ¿verdad? Ocasionalmente iba, pero en las primeras apariciones sí, ¿verdad? Estaba presente. Y siempre es bueno conversar recién con un amigo, siempre es bueno no tener nada guardado de Peña Blanca, darlo a conocer, sacarlo a la luz. Aquí tengo un material que lo he compartido y otro que no lo había compartido, y es importante que darlo a conocer. De algo, ¿verdad? Puede motivar, puede abrir corazones. Bueno, mi nombre es Raúl Providel, soy profesor de lenguaje y también catequista en la parroquia Santa María, Madre de la Iglesia de Quilpué. Y en la época de las apariciones, remontámonos al año 1983, pensemos en el mes de junio, llega Miguel Ángel a la parroquia junto con su tutor, que era de apellido Zurita. Me acuerdo el nombre de él, pero apellido Zurita. Y van a la sacristía a conversar con el padre Luis Fernández, que era el párroco en ese momento, un español proveniente de Valdera, que estaba ahí hace poco tiempo de párroco. Y bueno, le comunica al sacerdote que este muchacho, ¿verdad?, ve una señora en un cerro allá en Peña Blanca y parece que es la Virgen porque tiene tal y tal características, ¿verdad? El sacerdote escucha y piensa el sacerdote que a lo mejor es una mentira, una alucinación, no le cree. Y incluso lo trata un poco despectivamente. Pero luego le dice, mira, ven el día martes y conversamos. ¿Qué te parece, verdad? Y lo otro que le dice el muchacho es que la señora le pide que escriba en un diario todo lo que vive, toda la experiencia ahí de momento que ella desaparece, ¿verdad? Y eso él lo estaba haciendo Miguel Ángel. El martes va donde el sacerdote y el sacerdote saca fotocopia del diario, por supuesto, ¿verdad? Y ahí conversa más largamente. Y en esa conversación, más el diario de vida que Miguel Ángel le llevaba de esas pocas apariciones, a él le impacta un poco esta presencia y decide eso, compartirlo con su comunidad. Y teníamos justamente esos días reunión con los catequistas y él, un poco inquieto, nos dice, ¿sabe? Hay algo que quiero compartir. Se acercó después de la misa de 12 este domingo pasado y un joven, ¿verdad?, con una persona mayor, ¿verdad?, que es de un hogar de menores, me manifestó esto y esto otro. Y quisiera que ustedes me ayudaran a discernir, me ayudaran un poquito a ver si esto es verdad o no. Ahora vamos a ir al lugar, está en Peña Blanca, en un cerro ya, le habían dado, y quedamos de juntarnos con este señor Zurita para poder conocer el lugar. Fuimos allá, ¿verdad?, y conocimos el lugar. Aquí tengo unas imágenes. Antes de hacer una oración al Espíritu Santo, pero bueno, la misa es la gran oración. Debía partir con esto. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Y después, también en la carta a los Corintios de San Pablo, esto no lo conversamos con palabras aprendidas ni como enseñanza humana. Más bien lo decimos como el Espíritu lo enseñó. El hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del Espíritu. Por lo tanto, invocar al Espíritu Santo es importante, ¿verdad? La misa, ¿verdad?, ha sido creo, el plato fuerte de esta jornada. Poder pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos diga aquello que debemos decir, aquello que debemos enseñar, aquello que debemos expresar. El Espíritu Santo, dijo Cristo, ¿verdad?, que nos va a recordar todas aquellas cosas que yo le enseñé y hablará por nosotros, ¿verdad? Así que eso quisiera realmente.
Bueno, el temario mío es un poquito largo, pero no es tanto lo que voy a hablar de cada parte. Primero, conociendo al vidente, el lugar y su diario. Algo le adelanté, ¿verdad? Cuando el vidente llegó ahí a la parroquia. Testigo de la aparición de 12 de agosto, la primera aparición a la cual asistí, qué pasó ese día. Y también la aparición del 15 de agosto, una virgen en las nubes. Hay algún material que no se conoce, ¿verdad? El vidente y su vida en la parroquia, horario de estudio, su grupo de amigos, en fin. Y también ya mi tarea como conduciendo la oración en el lugar, conversiones y sacramentos, ¿verdad?, que se dieron en época de las apariciones. La audiencia del obispo con Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo que pedir una audiencia, o sea, se le pidió una audiencia al obispo para que Miguel Ángel tenía que dar un mensaje, pero tenía que ir acompañado con una persona adulta. Y así que me pidieron si yo podía acompañarlo, perfecto. Y también Miguel Ángel quería ir con los amigos ahí que tenía en el sector, en la parroquia. Así que yo estuve presente en esa audiencia, se lo voy a contar. Y la historia de las sábanas y el lienzo, salvados de un incendio. Les voy a explicar en qué consistió ese milagro. Los hermanos Nicolet y la danza de la gaviota. Los primeros folletos divulgando mensajes, eso lo puedo saltar. Y también algo, mi experiencia con las dos comisiones investigadoras, sobre todo la última, y compartiendo algunas imágenes que a lo mejor no conocen, ¿verdad? Así que vamos a la primera parte, conociendo el vidente y el lugar de las apariciones. Entonces fuimos con el padre Luis Fernández al lugar, y la verdad es que Miguel Ángel no tenía un aspecto así santo, por supuesto, ¿verdad? Con un cabro así como palomilla, ¿verdad? Yo lo encontraba un poquito como una cara de, entre comillas, como gitano, sí, ¿verdad? O sea, no me daba credibilidad que estuviera viendo a la Virgen, pero aparte que yo no era una persona muy devoto a la Virgen, sí a la misa, sí, ¿verdad? A la lectura bíblica, pero de la Virgen, rosario para nada. Y esa vez que fuimos al cerro, el sacerdote nos dijo, vamos a ir rezando el rosario y vamos a ir glorificando a Dios y vamos a observar todo lo que ocurre en el lugar. Y así fue, ¿verdad? Ahí hay unas imágenes de cómo era el lugar en sus comienzos. Y aquí hay una aparición a la cual fui yo, ¿verdad? De 12 de agosto. Yo no sé si ven nada, al lado izquierdo. Sí, ya. De todas maneras lo marqué yo, la foto, la segunda foto lo vi, la marqué un poco, pero ese día, 12 de agosto, que yo fui a observar, me llamó la atención que había en las nubes había una imagen, sin querer yo buscando imágenes, para nada, pero me llamó la atención una nube que tenía la forma de la Virgen ahí, ahí con los bracitos abiertos. Y la miraba y ahí estaba, mientras Miguel Ángel estaba con los muchachos, estaba ahí levantando rosario. Y un amigo que llevaba cámara le pedí, por favor, saca una foto ya porque hay algo que podría ser significativo. Así que se sacó una foto y esa imagen de la nube con forma de la Virgen fue después desapareciendo, no se diluyó la imagen, ¿no? Como con la nube que se diluyen, ¿verdad? Sino que la imagen se fue como perdiendo después en el espacio, ¿ya? Ya, eso me llamó la atención y ahí, ¿verdad?, como fui dando pasos para creer un poco. El vidente y su vida en la parroquia. Ahí está el padre Miguel Contardo, el padre Luis Fernández y el Miguel Ángel, ahí está la capilla del Santísimo y bueno, ahí el Miguel Ángel había aprobado octavo año y tenía que rendir exámenes libres para aprobar primero medio. Entonces, como en la parroquia se le dio un horario tanto para estudiar, para leer la Biblia, asistir a la misa, jugar también, ¿verdad?, ver televisión y también tener tiempo de espacio con los amigos del sector. Entonces, se le inscribió para exámenes libres y el padre dijo, hay que buscar profesores que lo preparen. Aquí en la misma parroquia, ¿verdad?, había una salita ahí donde a mí me tocó como profesor de castellano estar con él y enseñarle algo de gramática, algo de acento, acentuación, ¿verdad? Y las cosas esenciales para primero medio. Y también le buscaba un profesor de matemáticas y un profesor de historia, que eran los 3 ramos básicos que se pedían. Y excelente, el comportamiento de Miguel Ángel, excelente. Él, todo lo que yo le pedía, le consultaba con mucho respeto, ¿verdad?, y las tareas que le dejaba, él las realizaba, pero con un respeto grande, único. Ahí puse la capilla del Santísimo,
porque ahí ocurrió algo muy especial, algo un poco teológico. Estaba el Santísimo expuesto, estaba también un grupo de jóvenes, Miguel Ángel, por supuesto, el padre, y se rezó el Ángelus en una parte de esa hora santa, el Ángelus. Y el Ángelus termina con una oración. Te rogamos, Señor, que derrame tu gracia en nuestros corazones para que hemos conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu divino Hijo. Esa parte de la oración la estaba rezando el Ángelus, un joven, y en esa parte de la oración Miguel Ángel pidió que la parte final le hiciera el sacerdote, no la persona que estaba rezando el Ángelus. Y eso también le llamó la atención al sacerdote, porque él le dijo al que fuera sacerdote que la concluyera. Porque así es, así corresponde. Ya corresponde de que si hay un superior, en este caso un sacerdote o un diácono, o la directora de un grupo religioso ahí, que está a cargo, tiene que terminarle esa oración la persona superior. No se realiza claramente, ¿verdad? La persona que está rezando y todos rezamos, ¿verdad? Pero ahí le llamó la atención cómo Miguel Ángel pidió que fuera la persona que sacerdote rezara. Lo mismo, ¿verdad? En el cerro después se realizaba. Yo me acuerdo que estuve en una... no era un aniversario en que se rezaba el Ángelus y se le da el micrófono al padre Miguel Contarlo para que él hiciera la oración final. Cosa para llamar la atención. Bueno, y la prohibición a los sacerdotes de subir al cerro, la oración dirigía en su comienzo el padre Luis Fernández, por lo tanto se le prohibió estrictamente subir y por supuesto dirigir las oraciones. Por tanto, me acuerdo que a la parroquia iba mucho don Álvaro Barros, iba el señor Cifuentes, don Alejandro, que en feliz memoria ambos. También a la parroquia iba don Alan Roja, con ellos tuve bastante cercanía y mucho conversando con ellos. Entonces ellos decían, bueno, hay que cercar un poco ahí, colocar, no sé, una soga alrededor para que la gente no se balance tanto, todavía no estaba la reja. Y lo otro, alguien que dirija las oraciones, ya que no, para que no haya tanto, haya un orden. Así que, bueno, los catequistas de la parroquia asumimos esa tarea y me encargaron que yo fuera a rezar el rosario y yo iba gustosamente porque ya estaba ya leyendo las apariciones. Y, bueno, me iba 2 horas antes y comenzaba a rezar el rosario, hasta el momento que después llegaba Miguel Ángel y después comenzaba la aparición. Y hay momentos que Miguel Ángel me decía, mire, no pare la oración, siga rezando. Hay momentos en los cuales, ¿verdad? Yo me detengo y voy a dar un mensaje. Ahí usted atento porque ahí algunos mensajes se pueden transmitir por los parlantes, otros no, ¿verdad? Por eso que hay un mensaje de la Santísima Virgen con su voz en un español muy puro, muy castizo, donde sale mi voz de fondo. Hay personas que me decían, ¿por qué usted, verdad, no dejó de rezar, verdad? Para que la grabación saliera clarita, pura. Bueno, ahora esa voz de fondo de la oración se eliminó un poco, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías. Pero Miguel Ángel me decía, por favor, don Raúl, siga rezando, no pare la oración. Por lo tanto, la labor mía en el santuario era dirigir la oración. Ahora, por supuesto que estando ahí al lado de Miguel Ángel, al lado de los sacerdotes, con autorización, ¿verdad? Bueno, me imagino que porque solamente habían señalado que solamente al lugar podían entrar consagrados. Sacerdotes pueden ser diáconos y después, ¿verdad?, también podían ser niños. Y hubo una prohibición bien estricta, bueno, también de la Virgen, que pidió que por favor solamente entraran al lugar, a los 150 metros del paraíso, solamente los consagrados. Bueno, yo no era consagrado, era un catequista nomás, y así que rezaba desde afuera de la reja. Pero tenía que entrar, ¿verdad?, y colocarle el micrófono a Miguel Ángel en algunos momentos. De tal modo que, bueno, no iba a haber mensaje porque estaba afuera con el micrófono. Pero después entré como un poco escondido, temeroso, muy temeroso, entré y me puse a un costado. Y Miguel Ángel estaba ya
va varios metros más allá, donde está el arco ahora. Yo estaba ahí a la entrada de la puerta de reja, asustado ahí, ¿verdad?, con el micrófono, que estaba desobedeciendo realmente. Y con ese temor, ¿verdad?, después Miguel Ángel va hacia un sector donde había una rosa, corta una rosa y se va hacia atrás, mirando hacia el cielo, pero se va hacia atrás, ¿verdad?, no estoy yo, y me pasa una rosa y me dice, esto le envía a la señora. Y así que tranquilo, ahora puedo, como que me dio el permiso para entrar al santuario y estar ahí. Así que ahí, ¿verdad? Me acerqué un poco más a Miguel Ángel, ¿verdad? Y me puse al lado del sacerdote para estar atento y seguir acompañando el lugar con oración. Si no hay oración, simplemente hay que quedar descalabro, ¿verdad? Porque la gente ahí, ¿verdad? Pensaba que ahí se mete el demonio, ¿verdad? Y comienza a haber desorden. Bueno, eso es un testimonio, ¿verdad?, de mi conducción de oración. Hay otras situaciones más también vividas, como, por ejemplo, en mi casa tengo una sábana muy guardadita en mi altar. Esa sábana pidió Miguel Ángel que me la pasó él, ¿verdad? Una señora, varias personas le pasaban sábana para que la Virgen los bendijera. Y después se cortaban en trocitos para después llevarla a los enfermos. Me pasó una sábana y me dijo, tráigala la próxima aparición con pétalos de rosa. Así que me puse, ¿verdad?, a buscar pétalos de rosa como me daba la cabeza hasta llenar ahí la sábana y llevarla, así como Juan Diego, ¿verdad?, llena de rosa ahí. Y la dejé ahí a un costado esperando que la Virgen pidiera esa sábana. Bueno, la pidió, repartió los pétalos, la Virgen bendijo los pétalos, ¿verdad? La sábana la extendió y después la levantó. La gente le sacó fotos y después la dobló y me dijo, guárdela, guárdela. Y ahí le tengo todavía la sábana. A veces la abro, ¿verdad? Pero la guardo como un tesoro. Y conversaba en la mañana con Adela que hay como especie de reliquia, ¿verdad?, que de repente tendrían que, de alguna manera, guardarse para que prevalezcan, ¿no?, con el tiempo. También en el santuario, y aquí voy a contar un testimonio más o menos interesante. En el santuario pidió Miguel Ángel un teloncito así como ese, ¿ya?, con una tela más o menos delgada. Y había una persona que se ofreció a confeccionar ese telón, lo llevó a una aparición y estaban los otros jóvenes ahí, los otros niños, ¿verdad?, videntes, Óscar, Aldo, a Coralí. Y ellos ese telón lo pasearon por el santuario. La Virgen bendijo ese telón y no se veía aparecer la Virgen en el telón, pero sí la gente le iba a sacar fotos, y sacaron bastantes fotos, y a lo mejor en las fotos aparece ahí un rostro de la Virgen. Pues bien, terminada esa aparición, Miguel Ángel dobla el telón y me dice, guárdelo para que el obispo crea. Y lo enrollamos, ¿verdad?, y me lo llevé para la casa. Todavía lo tengo en la casa, el telón, pero algo pasó con ese telón. Dice, a ver, por aquí, ¿verdad? Ese telón, por ahí tengo una foto. Ese telón yo lo ocupaba como profesor de religión para proyectar diapositivas, así como este telón, proyectar diapositivas y me lo llevaba para la casa. Yo decía, total, el telón para mí era sagrado, bendecido por la Virgen, pero voy a prestar imágenes religiosas. Así que lo llevé al colegio, a la casa. Y un día, viernes, opté por dejarlo en el colegio, donde se guardan, en el armario donde se guardan los mapas. Lo dejé ahí paradito, ¿verdad? Total, el lunes lo voy a ocupar. Y ese día, viernes, en la noche, me avisan de que el colegio se estaba incendiando. Así que partí disparado no por el telón, pues se estaba quemando el colegio. No pensé en el telón. Pensé sí en que los libros de clase, ¿verdad?, y los muebles y todo, y el colegio se acababa, en fin. Y bueno, pude entrar la semana siguiente al colegio el día martes, en la tarde, y fui viendo cómo estaba en la sala de clases. Yo me acordé del telón y fui al lugar donde estaba el armario. Había máquinas de escribir que estaban
estaban, ¿cómo se llama?, derretidas por el calor. Y los mapas también. Y este telón está paradito, blanquito, no se quemó nada del telón. Salvado. Yo dije, verás, esto es un milagro de la Virgen. Tenía que haberse quemado. Y se quemaron los otros mapas y se quemaron las máquinas de escribir y demás. El telón también debe haberse quemado. Así que, con mayor razón, verás, lo tengo ahí bien guardado. Ya, avanzamos. Bueno, después en el tiempo de la aparición hubo muchos matrimonios y de personas que, por supuesto, están casadas por el civil y que pedían matrimonio ahí en la parroquia, y no solamente fue en la parroquia de Quilpué, también en muchas otras parroquias. Sabemos de que hubo bastantes conversiones y personas que accedían a los sacramentos. Ahora, la entrevista del vidente con el obispo. Bueno, la entrevista estaba pedida, llegamos al lugar, nos llevó el padre Luis Fernández, que dejó su camioneta abajo, era para saber después cómo había sido la entrevista. Nos recibió el vicario general, pero como que ellos se hacían que no conocían a la persona que iba ahí. Yo sé que la conocían, ¿verdad, vicario? Y esperamos hasta que nos recibió el obispo. Y el mensaje, o sea, lo que Miguel Ángel tenía era mostrarles los estigmas. Por lo tanto, sentado frente al obispo, ¿verdad?, le dice, le traigo un mensaje de la señora. Y el obispo le dice, ¿cuál señora, verdad? La señora que se aparece ahí en Peña Blanca. Y él se hizo el desentendido, no sabía que él estaba hablando. Y bueno, ella le dice, ¿verdad?, de que está, por no creer en la aparición de la Virgen en Peña Blanca, usted está llevando muchas almas a la perdición, ¿ya? Y estos estigmas son por culpa del pastor. Por lo tanto, y él le quería mostrar los estigmas y el obispo decía, no, nada, yo no veo nada, no, nada. Y él decía, bueno, yo tengo un gran amor por la Virgen, por lo tanto, no veo por qué la Virgen me está diciendo que yo, por culpa mía, van muchas almas a la perdición. Y la verdad es que no, el obispo sabía quién era que estaba ahí, se mostró muy, no sé, un poco soberbio, lo encontré. Y bueno, se cumplió la misión porque ya más no se podía conversar, porque él no aceptaba ninguna intervención de Miguel Ángel, pero le dio el mensaje, sí, ¿verdad?, de que él está llevando muchas almas a la perdición, ¿verdad? Que fue más o menos el trato del mensaje que después dio, ¿verdad?, sobre los sacerdotes. Ya, la historia de la sábana y el lienzo ya se los di a conocer, ¿verdad? Esa imagen que está ahí, en una oportunidad pidió la Virgen 3 imágenes suyas de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro. Y el encargado de pedir que se confeccionaran esas imágenes fue don Alejandro Cifuentes. Él la hizo en Santiago para que la confeccionaran. Y bueno, llegaron después de 2 o 3 apariciones, llegaron las 3 imágenes. Y esas imágenes las levantó Miguel Ángel, una por una, y una de ellas me la pasó para que peregrine. Las otras 2 no sé dónde están, no sabría decirle si están o no, ¿verdad?, en qué parte están. Pero la llevé ese día a mi casa, y después al día siguiente se la llevé al párroco. El párroco le dijo, ya, pues vamos a hacerla peregrinar. Y la vamos a dejar aquí a los pies de la Virgen principal que está ahí en la parroquia. Y la persona que quiera llevarla, se la lleva a su casa. Durante, no sé si 1 o 2 años, la imagen todos los días sábados llegaba a los pies del altar, digamos, y después una persona, la que quisiera, se la llevaba. Y en ningún momento la imagen se perdió, digamos, que alguien se la haya dejado en la casa por más tiempo, peregrinó bastante. Después vino una familia, cuando hubo cambio de párroco, una familia de San Felipe se la llevó y la hizo peregrinar bastante tiempo. Después una familia de Arica, allá estuvo un tiempo en Arica. Hay un sacerdote que me la pidió, si la podía tener en la parroquia, le dije que no porque era para peregrinar, o si no la habría perdido porque pasa a ser como inventario de la parroquia.
Bueno, y esa imagen sigue peregrinando la tengo, bueno, en este momento está en mi casa. Ahora, ella sirvió mucho para los rosarios de la Aurora. Ahí volvía a la parroquia para esos rosarios en la mañana tempranito, ¿verdad? Colocarla en anda, ¿verdad? Y hacerla recorrer. Una imagen que la Virgen pidió y que sigue. Lo otro, esta imagen acompañó a muchas almas que partieron al cielo. Yo la llevaba sobre todo a personas que estaban enfermas y enfermas terminales y la llevaba a hospitales y también a personas que, bueno, a los pies de ella, antes de fallecer, estaba esta imagen de la Virgen de Fátima, pedida por la Virgen allá en Monte Carmelo. La danza de las gaviotas y los hermanos Nicolet. Esto ocurrió el 8 de diciembre. ¿Sí? Dime. En esa oportunidad, las otras dos, una la tienes tú, las otras dos, ¿se las pasaron a alguien, a algún representante de algún país? Hay una que se la llevó la hermana. Ya. Una de ellas se la llevó la hermana, una religiosa que iba, ¿verdad? Carmelita, que después dijeron que había salido de convento, no me acuerdo el nombre de la hermana, que estaba del comienzo, una de ellas. Y la otra me parece que se la pasó al padre Miguel. Y de ahí, ¿verdad? No he sabido de las otras dos, no le he hecho seguimiento, pero esta, como te digo, todavía existe. Ya, la danza de las gaviotas y los hermanos Nicolet. Esto fue el 8 de diciembre del año 1983. Los hermanos Nicolet. Uno de los Nicolet, Boris Nicolet, son descendientes españoles. Lo conocía yo, pintor, profesor de arte, y él se acercó para preguntarme sobre las apariciones de Peña Blanca. Y me dijo: Raúl, yo te voy a querer a ti, voy a ir, pero esto me parece, no sé, un engaño. Hay gente que me ha dicho que esto es falso, por lo tanto, te voy a creer a ti, voy a ir. Y Boris Nicolet es médico, ambos fallecieron, Boris y Gastón Nicolet. Médico en La Serena, que también fue la aparición del día 8 de diciembre. Y ellos no se veían hace muchísimo tiempo. Entonces había cierta rivalidad, me decía Boris, el más cercano. Y la verdad es que se encontraron en el cerro, hicieron un abrazo y dice que fue para ellos el primer signo. Y el otro, cuando iban subiendo, nos llamó a todos la atención. No sé si alguno de ustedes estuvo ahí presente, ¿verdad? Unas gaviotas que volaban en forma circular, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Gaviotas de forma circular que rondaban ahí, daban vueltas, giraban sobre la multitud y después de un tiempo desaparecieron. Pero no desaparecieron, así como le contaba de la imagen que se formó en la nube, no desaparecieron diluyéndose, sino que como que se los tragó el cielo. Fueron de a poquito desapareciendo. Muchos pensaban que eran ángeles, ¿verdad? No sé. Pero fue algo que hizo creer a mucha gente. Ese día 8 de diciembre ya estaba la prohibición del obispo, pero igual fue una multitud enorme, ese 8 de diciembre. Bueno, ahí los hermanos Nicolet se reencontraron y después fueron asiduos a las apariciones, ambos. Sobre todo el médico que jubiló allá en La Serena y compró una casa ahí en Peñablanca y siguió yendo a las apariciones y, bueno, falleció, ¿verdad? Don Gastón y don Boris mucho tiempo. Pero ellos se convirtieron por esta danza especial de la gaviota, algo muy extraño, ¿verdad? Y después no se vio, no se vio así de esa manera tan especial en círculos, ¿verdad? Y la forma de desaparecer. Con la comisión investigadora, sobre todo con la segunda comisión, que quedaron de visitarme a mi casa, fueron a ver mi casa y preguntaron a los vecinos si me conocían, ¿verdad? Quién era yo. Y aparte de eso, yo estaba en la parroquia. Fue uno de los días de Semana Santa. Y los 4 investigadores andaban detrás mío para hacerme preguntas y para decir, bueno, hemos investigado y hemos consultado. Y fueron a la parroquia y me pidieron una salita para conversar conmigo. Me hicieron preguntas así general, ¿desde cuándo usted va allá? ¿Y por qué va para allá? Y entonces así le fui respondiendo. Pero eran respuestas, no les di respuesta, a ver,
mira, porque yo vi en el cielo un pez, ¿verdad? Porque vi esto, todo otro. Nada, pero respuesta era como para que los teólogos, ¿verdad? No se espantaran. Y después al final me dijeron, ¿sabe qué? No siga yendo, no vale la pena, no se meta en el lío o algo así. No le dije, yo voy a seguir yendo, ¿verdad? Porque incluso le dije, ¿verdad? Estamos autorizados por el obispo para ir a catequizar. Nosotros, después que se prohibieron al padre Luis Fernández, fuimos a hablar con el obispo, un grupo de catequistas, y él nos dijo, yo le prohíbo a los sacerdotes, pero no le puedo prohibir a los laicos. No puede, ¿verdad? Canónicamente. Así que si ustedes quieren ir allá a catequizar, porque esa era para catequizar, en el fondo era dirigir las oraciones, ayudar un poquito a la gente, ¿verdad?, en el orden, y de tal modo que le dije eso a la comisión investigadora, porque el obispo lo autorizó, por eso estoy ahí dirigiendo las oraciones. Siempre usted dice que hace que la gente mire atrás. Bueno, dije yo, en el fondo es para que haya un poco de orden, pero si allá se aparece algo en el cielo, si aparecen rayos de bendiciones, todo eso, bueno, eso ¿qué quiere que haga? Yo no puedo impedir eso. Por lo tanto, tuve una visita de esta comisión investigadora y la verdad que fue bien poco. A ver, me dio la impresión de que ellos simplemente estaban cumpliendo una misión que le dio el obispo para cuidar un poco su trabajo. Ellos eran teólogos, algunos, otros eran físicos, que falleció era físico, y el señor Ulloa, que era experto en Biblia, Camila Arire, pero estos señores iban a cumplir una tarea que les encomendó el obispo, pero era ya con un prejuicio. Prejuicio significa que ya un juicio ya previsto. Ustedes tienen que demostrar que esto es falso, por lo tanto busquen argumentos para hacer ese documento. Y buscaron argumentos, hicieron, yo creo que en su oficina hicieron esta declaración de falsedad de la aparición, pero sin mucho investigar y más que nada con un escrito académico, ¿ya? Así que esa fue mi impresión de la comisión investigadora. Compartiendo imágenes de la gruta de Lourdes y la promesa del agua sanadora. Esas imágenes de la gruta recién terminada, ¿verdad? Recién terminada. Y recuerdo que cuando subí yo con el padre Contardo, las primeras apariciones, me dijo, ¿te imaginas que algún día aquí se celebra la misa? Yo decía, era como una quimera, una ilusión, ¿verdad? Que aquí se haga misa con todas las provisiones que hay. Bueno, ahí en Miguel Ángel, en una de las apariciones, ¿verdad? Y esto está en el libro de Álvaro Barro, dijo que en ese lugar va a brotar agua, ¿cierto? Va a brotar agua. Estamos rezando para que también eso ocurra, ¿verdad? Que brote agua sanadora, como dice ahí, ¿verdad? Agua. Ahora, en ese lugar se celebra la Santa Misa, los primeros sábados de mes, y siempre que estoy ahí en misa, digo yo, me acuerdo de esa frase, de que ahí iba a brotar agua, porque la Eucaristía es agua viva, que sana, ¿verdad? Es la gracia propia que otorga los sacramentos, la gracia santificante. Esa agua que le ofreció Jesucristo a la mujer que iba al pozo, ¿verdad? La samaritana. Por lo tanto, sentamos que ahí, ¿verdad? También ese lugar se brota, ¿verdad? A través de la Eucaristía, esa agua propia de los sacramentos. Los sacerdotes que han ido allá han dado testimonio, ¿verdad?, del comportamiento de los peregrinos al lugar. Comportamiento era ejemplar. Recuerden, ¿verdad?, está grabada la primera misa completa, que Monseñor Gonzalo Duarte iba a observar el lugar y a observar a las personas. Y él dijo, ¿verdad?, esta puede ser la primera misa, puede haber una segunda o tal vez una tercera misa. Porque si se portan, en el fondo está diciendo, si se portan mal, no habrá más misa. Portan mal en el sentido que a lo mejor la gente, en vez de estar en la misa, van a estar preocupados a lo mejor de mirar al cielo, de ese rayo, cosas. Pero eso no ocurrió nada. Y no ha ocurrido, ¿verdad? Porque la misa tiene que ser lo primordial. O sea, no puede haber una aparición de la Virgen en plena misa. Y no ha ocurrido, ¿verdad?
por lo menos en las apariciones en otros lugares, de que en plena misa, mientras el sacerdote está, ni siquiera, ¿verdad?, al comienzo de la misa. Allá hubo una aparición en la parroquia, un día sábado, estaba Miguel Ángel con los jóvenes en misa, participó poco tiempo en la cruzada eucarística, y estaba preocupado el padre que no vaya a haber una aparición en plena misa, porque dijo, no se la voy a aceptar, como que no la voy a creer. Bueno, terminó la misa y a la media hora cayó en éxtasis. Y se paseó por la calle de la parroquia y se fue donde una enferma de leucemia. Hay un testimonio de su sanación. Pero lo que digo era de que ahora, esta imagen, a ver, ahí tengo guardada esta imagen, quería compartirla. Ocurre que el rostro de Cristo en un pañito, que yo lo vi, ¿verdad?, que salió ahí que Miguel Ángel la sacó de la gruta. Ese pañito también Miguel Ángel pidió que lo cuidara, lo puse en un atril y se lo mostré al padre Luis. Y el padre Luis dijo, sería bueno que alguien investigara de qué se trata ese color, esa pintura, cuál es de qué contenido es. Y fue a mi casa un experto en santo sudario, en que Carolina parece que lo entrevistó, ¿verdad?, señor González. Y él dijo, fue con un también profesor de la Universidad de Santa María, un profesor de química, y dijo, bueno, la única manera de poder saber el contexto de qué es lo que es esa pintura es sacando un trocito de la tela y llevarla a la Universidad de Santa María para hacer el análisis. Pero le comenté esto a Miguel Ángel y me dijo, sí, pero hay que pedirle permiso a la Virgen. Y la Virgen dijo que por el momento no se puede revisar ese pañito. Por el momento no. Después, ¿verdad?, muchos saben la historia de qué pasó con el pañito, ¿verdad?, con el rostro del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Bueno, es para hablar con la historia ahí, ¿verdad? Pero un señor, ¿verdad?, sacó fotos en blanco y negro, y ahí esa foto la tengo de esa época, imagínense, en el año 1984 fue eso, ¿verdad? Claro. Todavía fue en el santuario que estaba abajo. Pero ahí no se nota mucho el rostro del Señor, ¿no? De repente sí, de repente no, ¿verdad? Pero es una foto de ese sudario. Hay otra foto donde está más clarito, hay personas que estaban en el lugar y vieron esto, ¿verdad? Bueno, imagen del niño Jesús, ¿verdad?, el 26 de diciembre de 1984. Eso fue, ¿verdad?, el niño Jesús en el pesebre. Pero no fue en el pesebre que se arma en la capilla, sino que fue en el jardín, ¿no? Ahí se puso, ¿verdad?, una especie de cuna, ¿verdad?, con tela ahí especiales, ¿verdad? Y esta foto, ¿verdad?, después me regalaron que alguien registró cuando estaba el niño Jesús. Y esta imagen, ¿verdad?, de la Virgen de Fátima, que la Virgen bendijo allá en el Monte Carmelo y que acompañó procesiones durante años. Lo otro, que quería contar es, lo de las rosas ya lo conté, ¿verdad? Bueno, quiero yo compartir esta carta del Papa Francisco, que me parece conveniente, ¿verdad? Dice el Papa Francisco que estuvo aquí en este lugar. Si ustedes leen la vida del Papa Francisco estudió en Córdoba con los padres jesuitas y hubo un año que lo enviaron a Chile y a este lugar. Y aquí estuvo un año, por si acaso. ¿No? Pregunten ahí, ¿verdad?, si estuvo el Papa. Aquí estudió él, ¿verdad? Está en la biografía de él. Y él, ¿verdad?, mandó en la época turbulenta que tuvo la Iglesia en Chile, en que el Papa intervino, ¿verdad?, y pidió la renuncia a los obispos, ¿verdad?, y ordenó un poquito lo que estaba pasando aquí en Chile. Entonces, él, en la parte de la carta dice, en mi experiencia como pastor aprendí a descubrir que la pastoral popular es uno de los pocos espacios donde el pueblo de Dios es soberano de la influencia de ese clericalismo que busca siempre controlar y frenar la unción de Dios sobre su pueblo. Que me refiero, ¿verdad?, de que hay mucha intervención de los sacerdotes para manejar ellos la devoción popular. Y la aparición de la Virgen en Peñablanca, en Chagre o
cualquier otro lugar, es devoción popular. Por lo tanto, de repente ese manejo dice controlar y frenar la unción de Dios sobre su pueblo. Aprender de la piedad popular es aprender a entablar un nuevo tipo de relación, de escucha, de espiritualidad, que exige respeto y no se presta a lectura rápida y simplista. Lo que pasó aquí en Peña Blanca. Simplemente dijeron que no se parece a la Virgen y punto, ¿verdad? Y hasta el momento, como decía, ¿cómo se llama? Sí, el señor Cruzat decía, ¿verdad?, de que ahora hay más gente que cree en Peña Blanca, pero hay más sacerdotes que creen en Peña Blanca. Pero el obispo no se atreve a pedir una nueva investigación. ¿Y por qué? Porque no quiere contradecir las anteriores y no quiere que haya un conflicto con sacerdotes que no creen, y ahí se produzca una especie de crisis ahí a nivel de presbiterio en Valparaíso. Así que sigue, ¿verdad?, la misa, que es un regalo grande la misa, que cuidarla, porque yo creo que, no sé, pensar ahí en la época que comenzaron las apariciones de que algún día se iba a celebrar misa y que autorizada por la Iglesia, era un poco soñar. Así que agradecido de Dios, ¿verdad?, y de la Virgen por esta intervención que ha hecho la Iglesia, permitiendo que exista la misa. Y ojalá que más adelante pueda también haber misa, no solamente el primer sábado de mes, sino que también en las principales fiestas de la Virgen María durante el año. Pero es un gran regalo. Para la misa, con esto termino, ¿verdad? Hay un sacerdote que me dijo, mire, ¿sabe? Yo estuve presente cuando Monseñor Medina propuso la misa en el cerro. Y él le dijo, mire, me han pedido poder celebrar misa en el lugar, pero yo quisiera que ustedes, presbiterio, los sacerdotes en conjunto, me digan sí o no. Y él le consultó, y el 50% de los sacerdotes dijeron, una cantidad dijeron que no, por ningún motivo, por estos motivos, y explicaron todo lo que había pasado. Otros dijeron, sí, podría, sí. Y otros dijeron, probemos, que fue la opción que ganó, probemos. Por lo tanto, después vino la consulta al Vaticano, se envió la respuesta, ¿verdad?, favoreciendo que se celebrara la misa y con ciertas indicaciones, ese que las dio, ¿verdad?, el Monseñor Gonzalo Duarte, que no era monseñor en aquella época, era vicario pastoral, de que la misa podía suspenderse en cualquier momento, ¿verdad?, si el obispo si lo determina. Y eso no ha sucedido, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, es una buena intervención de la Iglesia, la Santa Misa, que hay que, como decía, cuidarla, ¿verdad? La última vez que estuve en la misa fue en octubre y estuve por supuesto en las primeras misas y bastante en ellas, pero por razones de mi ubicación ahora en mi casa no he podido ir. Pero fui en el mes de octubre y me llamó la atención la cantidad enorme de personas que van a la misa. La cantidad enorme de personas que van a la misa. Y muchas de las personas que van a la misa son personas que no estuvieron en las primeras apariciones. Eso también llama la atención. Y por último también quiero dejar constancia de que dentro del grupo de amigos que tenía Miguel Ángel en la parroquia, hay 3 sacerdotes. El padre Reinaldo Osorio, que tiene su testimonio, ¿verdad?, en el libro de don Álvaro Barro, el libro que se llama ¿Por qué creo en Peña Blanca? Busquen, ¿verdad?, y aparece el padre Reinaldo Osorio, es el vicario pastoral de la diócesis de Valparaíso, del grupo de amigos de Miguel Ángel. El padre Jorge Romero Salinas, ¿ya?, que es párroco ahora en el Cerro Barón, fue un tiempo párroco en la parroquia de Rosario y Quilpué. Y el padre Raúl, no me acuerdo el apellido, ¿verdad?, estaba tratando de acordarme, el padre Raúl, que está en la parroquia de Ramadita en Valparaíso, que también, ¿verdad?, Óscar Zamora, el padre Óscar, sí. Él también tiene su testimonio ahí, ¿verdad? Ellos dan ahí fe de que gracias a la aparición de la Virgen, a la cual ellos estuvieron presentes, a la amistad con Miguel Ángel, y la conducción del padre Miguel Contardo, el padre Luis Fernández, y los padres de la Transfiguración, que también acogieron a Miguel Ángel, ellos son sacerdotes. Así que tiene
la aparición de la Virgen en Peñablanca también como fruto, vocaciones sacerdotales y religiosas. Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Consultas, sí. Yo te quería confirmar algo, que Sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer una vocación mañana con mi esposa y en cuanto a lo que la gaviota, nosotros fuimos testigos en Lourdes, en una de las procesiones, que llegaron los pájaros y daban vuelta claro. arriba de la imagen de la Virgen que iba en procesión. Ujú, Y fue muy impresionante verlo. claro. Con alguna cosa. Y después tuvimos en Medjugorje, pero ese fue un momento en que está el puerto es altísimo, Sí, y volvió a pasar lo mismo. fíjese, Entonces no son casualidades. exacto. Y una consulta corta. La aparición de Chagre, que yo no era conocido, porque andaba, porque vi un tío por ahí, Sí. va de la mano con la de... Va, sí, va de la mano. A ver, no tengo mucho antecedente de los años que fue esta aparición, pero cuando nombra Miguel Ángel las apariciones que han habido en el mundo, ¿ya? Incorpora también Chagre. Y cuando fue la aparición de Chagre, estaba de obispo allá en San Felipe, nada menos que don Francisco de Borja de Valenzuela. El mismo, después obispo cuando fue la aparición en Peñablanca. Como ciertas coincidencias, sí, ¿verdad? Pero ahí se le aparecía, me parece, como la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Pero no tengo mucha referencia, pero va muy de la mano porque la Virgen en Peñablanca también incorporaba dentro de las apariciones verdaderas el Chagre. Así que más antecedentes de ella, bueno, sería para largo hablar sobre la aparición de Chagre, ¿sí? Sí, me han dicho que ahí he visto fotos, ¿verdad?, de que hay un verdadero santuario ahí. Y también no sé si una pequeña capilla, pero algo, Moisés de Borja después mandó a construir ahí. No sé si una gruta, ¿verdad?, pero... ¿sí? Así que, ya, consultas, sí. Chagre es un pueblo minero, ¿verdad? Y se apareció en un lugar más o menos rústico, ¿verdad? Igual que, bueno, se apareció también en Peñablanca, había que hacer un lado ahí, ¿verdad? Las ramas prácticamente, ¿verdad? Para poder llegar al lugar. Después ya se fue despejando un poco, ¿verdad? Pero la Virgen se aparece ahí en lugares que de repente son un poco, sí, rústicos. Pensemos, por ejemplo, cómo fue en Lourdes. ¿Sí? Exacto, sí. Sí. Ya. Consultas, nada más, nada más. Listo, amigo. Muchas gracias por escucharme. Gracias. María.